Nehemías capítulo 2, versículo 18 lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dios Todopoderoso, Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor, para pedir la guianza de tu Espíritu Santo, para pedir, Señor amado, el discernimiento de tu palabra, Señor, y que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, edificando nuestras vidas y manteniéndonos firmes, y para prepararnos hasta el día en que tú vengas. Señor, te pido que me uses en esta mañana, Señor, para compartir esta palabra con mis hermanos, y que esta palabra, Señor, haga efecto en la vida de cada uno de ellos, así como ha hecho en mi vida, poderoso Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de leer, de vivir, de guardar tu palabra, con la esperanza de verte pronto, Señor, en tu segunda venida. Gracias, poderoso Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, pueden sentarse. Vamos ahora a empezar una nueva serie que sería en el libro de Nehemías. El pastor estuvo hablándonos el libro de Esdras, hizo una serie del libro de Esdras, y me dio la oportunidad a mí de dar inicio a esta nueva serie que es de Nehemías, que está totalmente conectada con el libro de Esdras. De hecho, en el Tanaj, en el libro judío, en la Biblia judía, Esdras y Nehemías forman un solo libro. Entonces no dice ni Nehemías ni Esdras, ese es un solo libro. Entonces los dos están totalmente conectados porque se dieron prácticamente casi al mismo tiempo. A medida de introducción quiero recordarles esto. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel fue el rey David, ¿correcto? Y luego del rey David, el hijo del rey David, que fue Salomón. Pero después de estos tres reyes, el reino había permanecido unido, ¿correcto? Pero cuando el rey Salomón muere, ahora el rey Salomón ha dado un mal ejemplo a su hijo. Se ha levantado una enemistad en el mismo reino se han levantado conflictos, y ahora el reino que era un solo reino y que había sido administrado por tres reyes, un solo pueblo de Dios, ahora ese pueblo se divide en dos. Y ahora el hijo del rey Salomón va a tener un reino llamado el reino de Judá. Pero este solo tenía dos tribus, que era la misma tribu de Judá, y se le había añadido Benjamín. Y ellos estaban en Jerusalén, en Judá, donde estaba el templo de Jehová. Pero Jeroboam se llevó a 10 tribus y él hizo otro reino. Y este fue el reino del norte. Y en este reino del norte a este se le llamó Israel. Y los dos caminaron con reinos, con reyes diferentes. Y en la mayoría del tiempo estos reyes, la mayoría de veces se apartaron de Jehová y se llenaron de idolatría. Pocos reyes se levantaron en este periodo en el que habían ahora dos reinos. Y ahora entonces pocos de los reyes guiaban al pueblo a Jehová, pero la mayoría se levantaba y los guiaban otra vez al paganismo, a la idolatría. Llega un momento en el que Jehová está cansado del pecado y entrega a las 10 tribus del norte, que era Israel, a los sirios, y los sirios se los llevan esclavos. Por otro lado, el otro reino de Judá, ahora este reino de Judá también se ha pervertido, se ha ido en contra de Jehová, y ahora este es tomado y es llevado cautivo a Babilonia. Así de que prácticamente los dos reinos, por haberse dividido, perdieron fuerza, y sobre todas las cosas por haber desobedecido los estatutos y mandamientos de Dios, ahora están totalmente cautivos. 10 tribus por un lado y 2 tribus en Babilonia. Ahora, cuando Nabucodonosor toma Babilonia con sus ejércitos, finalmente termina destruyendo el templo que Salomón había construido, el templo donde Jehová estaba. Entonces dice la palabra de Dios de que
un profeta vio que la presencia de Jehová salía del templo antes de ser destruido. Y eso significaba de que Jehová ya no estaba más con Judá, que era el único reino que había quedado en pie. Entonces Nabucodonosor fue utilizado prácticamente por el mismo Dios para ir y destruir el templo, destruir las murallas, destruir la ciudad y llevarse cautivo a todo Judá, a Judá y a Benjamín, que formaban el reino de Judá. Entonces son llevados cautivos, y Jeremías les había profetizado de esto, que en 70 años estarían cautivos en Babilonia. Entonces, al cumplirse estos 70 años, el mismo profeta Jeremías les dice que serían regresados otra vez a Judá por parte de la promesa de Dios. Pero quería refrescarles eso: el reino se había dividido en dos y paralelamente caminaron, pero de igual manera los dos se alejaron de la voluntad de Dios. Ahora están cautivos en Babilonia. Ahora el templo ha sido destruido, las murallas destruidas, la ciudad destruida, todo está terminado. Quizás algunos pocos han quedado de los que huyeron en el momento del ataque que Nabucodonosor realizó. Y ahora han llegado a Babilonia y ahora han tomado los mejores de Israel, los príncipes, y los han puesto a trabajar prácticamente. La mayoría pues los tomaron como esclavos, aunque servían a los reyes, pero los trataban como esclavos. En ese periodo de tiempo, pasados los 70 años de la profecía de que tenían que regresar, así como Dios utilizó a Nabucodonosor para que los llevara cautivos como forma de castigo, de igual manera Dios utilizó al rey Ciro, que era un rey persa. Primeramente, este rey persa conquista a Babilonia. Se había levantado con un poder más grande que el que tenía Babilonia. Ya habían pasado 70 años. Entonces se levanta este rey persa y se hace una alianza con los medos. Entonces se le llama los medo-persas. Entonces los medo-persas, guiados por Ciro, van y conquistan fácilmente a Babilonia. Y ahora Dios va a utilizar al rey Ciro para que el pueblo regrese en grupos nuevamente a la tierra que Jehová les había prometido desde antes, y se las había entregado, pero se las quitó por desobedientes. Entonces, ese es el tiempo en el que entramos en el libro de Esdras, que el pastor nos hablaba la vez pasada, en donde el primer grupo fue enviado y fue un edicto de Ciro que dijo: todo el que quiera regresar a Jerusalén puede hacerlo, están libres de la esclavitud que tenían, del yugo, pueden ir. Entonces, cuando se levanta el primer grupo que va a ir a Jerusalén, y va Zorobabel junto con Jesúa, que el profeta Ageo acá le llama Josué. Entonces Jesúa o Josué es la misma persona. Van aproximadamente 49.697 personas en ese primer grupo para empezar a repoblar nuevamente la tierra que había sido destruida. Pero ha pasado el tiempo y lo único que lograron hacer Zorobabel y Jesúa fue tratar de meter el servicio a Dios otra vez, y construyeron el templo. Pero luego, pasado el tiempo, según los números, no son tan exactos, hay algunos números más, unos números menos, pero aproximadamente unos 60, 70 años después, es enviado Esdras. Pero Esdras es enviado para que vaya y les enseñe la Torá, las leyes, los mandamientos y los estatutos, porque habían regresado, estaban ya en Jerusalén, estaban viviendo ya en la tierra que Dios les había dado, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces Esdras es como un doctor de la ley, un profesional, un experto, un abogado en la palabra de Dios, conoce las leyes, los estatutos y los mandamientos, y el rey Artajerjes lo envía para que entonces él les enseñe la Torá y los vuelva a conectar con Dios a través de la palabra. Pasan aproximadamente unos 15 años, y ahora va a ser enviado Nehemías, que es a donde vamos a entrar al libro de hoy, y en Nehemías vamos a ver lo que va a suceder. Entonces, Zorobabel construyó el templo, Esdras llegó más tarde, pero para enseñarles la palabra de Dios, y ahora veamos lo que Nehemías ha sido enviado a realizar. Capítulo 1, versículo 1 de Nehemías, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías,
Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías, según los escritores y todos los estudios que se han hecho, Nehemías nació en Babilonia, nació prácticamente en el cautiverio. Era como lo que nosotros llamamos un pocho, ¿no? Los niños de los latinos que nacen acá en los Estados Unidos. Entonces, Nehemías ha nacido ahí, tiene una buena posición, un buen trabajo, y quizás por esa razón en el primero y en el segundo grupo que fueron hacia Jerusalén no quiso irse, porque quizás no quería dejar su trabajo y quizás no era parte del plan de Dios que en ese momento se fuera. Entonces, tiene una buena posición, pero lo que me llama la atención acá es el interés que él tiene por el pueblo de Jerusalén, por el pueblo de Dios. Él está en una buena posición, tiene dinero, tiene buen trabajo, tiene todo lo que necesita, pero aún así, él se interesa por el pueblo. Muchas veces nuestros jóvenes o los niños que han nacido acá ni siquiera conocen nuestra tierra. Quizás les hemos contado cómo es, los ríos, los bosques, los pueblos donde íbamos, pero prácticamente no les llama nada la atención y ni siquiera quieren ir. Y si usted les menciona que los quiere llevar, dicen: no, allá no me gusta, es muy feo, no conozco. Pero en el caso de este Nehemías, estaba conectado directamente con Judá, estaba conectado directamente con Jerusalén, porque ahí habitaba la presencia de Dios, porque ahí un tiempo, en el tiempo que estaba el tabernáculo y en el tiempo que se construyó el templo de Jehová, ahí vivía la presencia de Dios cuando estaba en el lugar santísimo el arca del pacto. Pero después de eso recordemos que la presencia de Dios había ido y ahora lo que había ahí era una reunión para adorar a Dios, pero ahora le llamaban el Dios de los cielos, porque la presencia directamente de Dios ya no estaba como antes había estado. Quisleu, aquí en la Biblia dice Quisleu, pero en el calendario hebreo bíblico dice Kislev, y este se refiere al mes de entre noviembre, como del 15 de noviembre al 15 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. Se refiere este mes de Quisleu, dice que era el noveno mes. Para nosotros era a mediados de noviembre y diciembre, no sabemos la fecha exacta, pero a mediados, a finales de noviembre e inicios de diciembre. Ahí más o menos es este mes de Kislev. Dice que vino entonces una comitiva, venía su hermano sanguíneo, su hermano en carne, pero también venían otros judíos que estaban trayendo una noticia, y una noticia que no era muy agradable. Ahora, la noticia que le trae es que están en gran afrenta, están en preocupación, están asustada la gente que vive ahí, porque los muros de la ciudad no están construidos, están derribados, y desde que, según los estudiosos de la Biblia, según desde el tiempo que Nabucodonosor había ido y lo había destruido, nadie había podido levantarlo, y lo único que habían edificado era el templo de Jehová, pero el templo no estaba protegido por las murallas. Ese era el objetivo principal de las murallas o del muro de Israel o de Jerusalén, porque las murallas representaban protección. La mayoría de los reinos o todos los reinos acostumbraban eso, a crear una gran fortaleza, un gran castillo en los tiempos medievales para protegerse, y aparte un gran muro alrededor de la ciudad para protegerla. Desde ese muro ellos podían estar observando si el enemigo venía, por qué lado venía, porque tenían soldados alrededor de las murallas día y noche vigilando y para estar pendientes. La muralla era una protección, no iba a ser fácil entrar para el enemigo y destruir la ciudad, porque la muralla los iba a detener y tenía que haber un enfrentamiento. Entonces la muralla era de suma importancia para Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. Fíjese que cuando Zorobabel regresa, Ciro le dice: ok, ¿sabes qué? Regresa, tú vas a ser el gobernador, pero también te voy a permitir que te lleves
todo lo que Nabucodonosor trajo, que era del templo, todos los utensilios que se utilizaban en la casa de Jehová, llévate los utensilios de oro y de plata, todo eso estaba en el templo. Entonces me imagino que también era un temor de que en un momento llegaran los vecinos de alrededor, los enemigos, y como no había ni siquiera murallas, era fácil saquear el templo y robarse todo eso nuevamente. Era una preocupación constante. Entonces, por eso las murallas eran necesarias que estuvieran construidas. Y ese es el trabajo de Nehemías ahora. Nehemías va a ser enviado por Jehová y por el rey Artajerjes para que vaya y edifique esos muros, para que los levante y vuelva el pueblo de Israel, el pueblo judío, a estar protegido donde está la casa de Jehová. Ahora, pensando en las murallas representan protección. Pensaba en esto, el pueblo de Israel, por haber pecado, la presencia de Dios sale del templo, y cuando la presencia de Dios sale del templo y va hacia el cielo, entonces significa de que ya no hay protección de Dios, y los enemigos fácilmente llegaron, y aún las murallas fueron derribadas, fueron tumbadas, porque no había protección de Dios. Aunque estaban esas murallas grandes y fuertes, los enemigos las destruyeron porque la mano de Dios no estaba ahí. Muchos de nosotros quizás estuvimos con Dios, nos llenamos de Dios, quizás le servimos a Dios un tiempo, pero llegó un momento en el que dejamos contaminar nuestra vida espiritual y el enemigo atacó nuestro ser. El enemigo nos hizo caer en la tentación. El enemigo nos ha llevado a lo más profundo de los pecados y están ahogados ahí en el pecado. Y ahora se ha ido la presencia de Dios de su cuerpo. Recuérdese que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos conectamos con el pecado, nos desconectamos directamente de Dios. Y eso significa que entonces no hay protección y las murallas de inmediato van a caer. Esas murallas ya no va a haber ninguna protección. Por lo tanto, es necesario de que si queremos tener la protección de Dios, necesitamos pedir el perdón por nuestros pecados, inclinarnos ante Él y estar dispuestos a iniciar una nueva vida en los caminos de Dios para poder construir nuevamente esa muralla de protección en nuestras vidas. Dios es el que nos protege, pero si nos sometemos a su voluntad, si nos sometemos a la palabra de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo número 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí donde le mencionaba hace un rato el por qué se referían ahora al Dios de los cielos y no al Dios de Israel, al Dios que estaba en Jerusalén, que estaba en el templo, sino que ahora lo miran como a distancia, porque la presencia de Dios subió al cielo cuando la tenían en su misma tierra, dentro del templo de adoración, pero ahora se refieren a Él como el Dios de los cielos. Dice que el profeta Ezequiel vio que la gloria de Dios salía del templo, y dice que luego que se ponía sobre el muro de la ciudad, y que luego se ponía sobre el monte de los olivos, y que luego se iba para el cielo. La presencia de Dios por el pecado había dejado al pueblo de Israel y había entonces desolamiento y desprotección. Ahora, las malas noticias en verdad que lo asustan a uno. Las noticias buenas, qué felicidad dan, le cambian la actitud a uno, lo emocionan. Uno quiere ser parte de esa buena noticia, quiere activarse, quiere mejorarse, porque esa noticia ha sido buena para la vida. Yo me recuerdo, tengo una tía que me ayudaba a cuidar a mis hermanos cuando mis papás se vinieron para los Estados Unidos. Y siempre que ella llegaba en la mañana, por educación, yo siempre le preguntaba: tía, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pero ¿para qué le preguntaba? Porque empezaba mi tía a decirle: ay, me duele aquí, esto por allá, lo otro por allá, que mi hija, que mi hijo, que mi nieta, que el dinero, que el trabajo. Y siempre que le preguntaba, tenía que dedicar un tiempo para escucharle todo En vez de alegrarme y motivarme, terminaba enfermo o peor que ella por todo lo que me contaba. Entonces era una situación ahí bien triste, pero por educación yo tenía que preguntarle: ¿cómo está, tía?
y me dejaba ir toda esa historia. Malas noticias, me deprimían, me sentía mal por ella, me sentía triste, a veces podía ayudarle si era situación económica, pero la mayoría de veces pues decía, pues Señor, ten misericordia de ella. Pero ¿sabe cuál era el problema de ella? De que la mayoría de estos problemas los tenía porque a ella no le gustaba que uno le hablara de Dios. Ella era católica 100%, pero usted escuchaba que cada vez que hablaba, la mayoría de sus palabras que salían eran malas palabras, palabras sucias. Su actitud, su comportamiento con las personas, fuera a hablarle usted de Dios y le dijera que la Virgen nos salva, la mataba. Entonces yo trataba de no mencionarle eso y trataba de reflejar a Cristo en mi vida, pero hasta el día de hoy no se ha arrepentido. Y estoy hablando de hace 20 años atrás. Qué lástima. Malas noticias. Malas noticias le trajeron de igual manera a Nehemías. Nehemías estaba feliz, tenía que estar alegre enfrente del rey, sirviéndole, atendiéndolo, pero ahora ha llegado un dolor a su corazón, porque aunque él no ha vivido en Jerusalén, sabe la historia. Sus padres tuvieron el tiempo para educarlo e instruirlo en la palabra y enseñarle a ser un hombre temeroso, y enseñarle que aunque Dios lo llevó al cautiverio fue por culpa de los pecados que sus padres, sus antecesores habían cometido. Entonces él entiende, Dios es justo, pero si obedecemos sus mandamientos, Él nos cuida y nos protege. Entonces él entendió eso y estaba preocupado por el pueblo de Dios. Quizás hubiera dicho, pues, amén, hay que orar, qué lástima que están así, ¿verdad? Por pecadores les va mal, por desobedientes, porque no se someten a Dios, porque no buscan la palabra. Pero no, él se dolió en su corazón y dice que se sentó porque no aguantó la mala noticia. Y dice que lloró. Y cuando algún profeta escribe que lloró es porque lloró amargamente, porque lloró con dolor desde lo más profundo de su corazón. Dice que hizo duelo. Normalmente cuando hacían duelo era que se echaban ceniza en la cabeza, en una forma para ellos de representar dolor. Se vestían con ropas ásperas y pasaban a veces en ayuno, pasaban en pena. Aunque él pasaba frente al rey sirviéndole, pero quizás en los tiempos que tenía de descanso, en los días que tenía de descanso, quizás se vestía de cilicio por el dolor que sentía por el pueblo y por lo que estaba pasando Jerusalén. Ahora, él va a tomar acción entonces y va a levantarse como un líder para poder levantar esas murallas. Fíjese, es importante ver esto, de que tenemos nosotros que poder ser personas que intercedemos por los demás. Como le digo, a él no le interesaba, pudiésemos decir, no le interesaba porque tenía todo lo que necesitaba y hubiera dicho, pues nada más vamos a orar por ellos. Pero él decidió interceder desde lo más profundo de su corazón y clamar por el pueblo para que Dios obrara y actuara de alguna manera. Ha pasado aproximadamente 40 días orando y clamándole a Dios para que encontrar una respuesta, pero lo que me llama la atención es que también estuvo planificando en ese tiempo. Yo creo que el punto principal en este versículo es de que los líderes principales de la iglesia tenemos una responsabilidad. No importa si la persona, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro hermano de la congregación, nuestro líder, nuestro anfitrión haya caído en pecado, haya caído en situaciones penosas de parte de Dios, se ha alejado de Dios. Yo creo que lo mejor que una persona puede hacer, un verdadero hermano, un verdadero hijo de Dios, no va a ir y terminar de destruir y discriminarlos y despreciarlos, sino al contrario, tenemos que interceder por ellos, tenemos que clamar a Dios como Nehemías lo estaba haciendo de todo corazón. Muchas veces lo que hacemos es reprimir a la gente y decirle, ¿por qué has pecado? ¿Estás así? Has desobedecido a Dios y ese es tu pena, ese es tu castigo, ahora aguántate. Pero no, tenemos que restaurarlo para Dios, tenemos que interceder por él para que Dios transforme su vida y lo renueve y vuelva a tener esa vida eterna que había perdido. Pero muchas veces nosotros acusamos y terminamos destruyendo aún más a nuestros hermanos cuando deberíamos de restaurarlos. Tenemos que interceder por los líderes, por los anfitriones, por los miembros de la célula, por cada uno de los hermanos que están necesitados de una oración. Hay que hacerlo. Yo tengo una lista ya bastante grande de jóvenes y de hermanos que constantemente estoy intercediendo por ellos, porque sé que el Señor va a hacer la obra en ellos. Algunos de ellos están en pecado, otros de ellos simple y sencillamente no vienen a la iglesia, pero se han desenfocado en las cosas de Dios.
Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros como líderes es interceder por ellos. No terminarlos hundiendo, sino sacarlos de ese hoyo con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo número 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías sabía que las batallas que se venían sobre él no se podían ganar con armas, y que estas batallas son espirituales y la única manera de ganarlas es con las rodillas, inclinándose ante Dios, entregando todos nuestros problemas a Dios para que Él sea el que tome el asunto conforme a nuestro corazón. Si Él ve que nosotros de verdad lo hacemos de todo corazón, Él va a realizar un cambio en esa petición que estamos haciendo y Él la va a contestar. Pero necesita escuchar un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón que está dispuesto a poner de su parte para que ese cambio se haga, para que ese renuevo de vida se haga. Es necesario entonces buscar constantemente a Dios de rodillas. No busque si su vecino se levanta en violencia contra usted, no trate de levantarse usted con los palos de la escoba e ir a luchar con su vecino. Póngase de rodillas y póngalas en las manos del Señor, que el Señor va a transformar su corazón y se va a volver su hermano en Cristo. Pero muchas veces, aún los cristianos vamos ojo por ojo y diente por diente. Me haces, te hago. Pero no debe de ser así, amados hermanos, porque hemos cambiado. Dios nos ha transformado. Las batallas, amados hermanos, las ganamos de rodillas. Y el Señor escucha nuestra petición y contesta nuestras peticiones. Versículo número 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías le recuerda al Señor, claro, Dios lo sabe, pero Nehemías le recuerda al Señor: tu palabra dice que si hemos pecado contra ti, en verdad tú nos vas a dispersar por todos esos pueblos y nos vas a sacar de esta tierra santa y nos vas a mandar en cautiverio. Y es lo que estaban viviendo, tanto las 10 tribus que se llamaron la tribu de Israel, la tribu del norte, como la tribu de Judá, estaban en cautiverio, estaban sufriendo. Y entonces él le recuerda esto: hemos pecado y por esa situación es que estamos en cautiverio. Pero tu palabra también dice que si nos arrepentimos, no importa en dónde estemos, que de ahí nos vas a recoger y nos vas a traer nuevamente a la tierra. Entonces esta es parte de la oración que Nehemías está haciendo. Y dice: perdónanos porque hemos pecado. Sí, hemos pecado en extremo, completamente hemos pecado en contra tuya, pero estamos arrepentidos. Perdónanos y escucha mi petición, dice Nehemías. Ahora quiero aclarar algo acá. Yo he hablado con algunas personas de que eran cristianos, le servían a Dios. Conozco un pastor, que ya les he contado antes, que le servía a Dios, un hombre bueno para enseñar la palabra, pero estas personas llega un momento en el que caen en la tentación del pecado y como conocen toda la palabra de Dios, cuando alguien va y los evangeliza para restaurarlos, ellos dicen: pero si yo ya sé la Biblia, yo ya conozco todas las leyes, los mandamientos de Dios, lo bueno y lo malo que hay que hacer.
pero no puedo salir de este lugar donde estoy, de este hoyo. Estoy hundido ahí, que el Señor tenga misericordia de mí. Y eso es lo que ellos dicen. Pero sabe que la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos, no importa en el hoyo más profundo en el que estemos con el pecado, no importa las maldades más grandes que hayamos hecho, no importa. El Señor, si tú te arrepientes, te puede sacar de ese hoyo y ponerte en un lugar de bendición y que transforma y que cambia tu vida, pero necesitas tener un corazón dispuesto. Dios sí perdona. Dijo el apóstol Juan: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús, el que intercede por nosotros. Dios dice, si ustedes se arrepienten, no importa la situación en la que estén, mientras hay vida, hay esperanza y hay oportunidad de salvación. Lo único que necesita el hombre pecador es tener un corazón contrito y humillado y dispuesto a que Dios transforme su vida. Amén. Dispuesto a que Dios cambie su vida. Versículo número 8. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Buen trabajo tenía Nehemías. El trabajo de copero, muchos dirían, qué trabajo más peligroso. El copero tenía la responsabilidad de probar todo lo que el rey iba a ingerir para que no fuera envenenado. Porque el método más práctico que antes se utilizaba era, pues las ciudades estaban amuralladas y levantarse con un ejército y hacer una gran matanza era bastante difícil poder entrar en la ciudad. Entonces era más fácil armar un complot, sobornar a alguien de los que estaban adentro, especialmente a uno que estuviera más cerca del rey, y decirle, mira, echarle tanto de polvito de este veneno y lo matamos, y tenés dinero y yo voy a subir como rey. Entonces esas eran las técnicas que utilizaban antes, envenenar a los reyes. Por eso es que la mayoría o todos los reyes tenían un copero, porque constantemente estaban siendo asediados por los enemigos y por los complots que ahí mismo entre ellos se levantaban. El copero tenía que tener una gran responsabilidad, y el rey que lo había puesto tenía una gran confianza en esa persona, porque si no, imagínense aún estar desconfiando de la persona que supuestamente le cuidaba de no quedar envenenado, estaría difícil. Tenía que ser una persona de suma confianza. Nehemías estaba en esta posición de suma confianza, una posición en donde estaba directamente en contacto con el rey. Dicen que una de las cosas importantes que Nehemías tenía que hacer era tener una cara siempre amigable, alegre, sonriente ante el rey, y atenderle siempre en todas las necesidades que tenían. Y algunos comentaristas dicen de que aún servían como consejeros para escuchar las cosas del rey y comentar. Entonces tenía una buena relación, tenía un buen conecte, digámoslo así, para que le pudiese ayudar. Pero lo que me llama la atención acá es en el capítulo número 2 y versículo 1: y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí el mes de Nisán es el primer mes del año del calendario bíblico judío, pero que para nosotros es entre el 15 de marzo hasta el 15 de abril. Entonces más o menos en esa fecha fue que él viene ante el rey. Han pasado 4 meses, Nehemías ya ha orado, ha clamado a Dios, ha ayunado, ha intercedido por sus hermanos en Jerusalén, pero ahora viene con un rostro cabizbajo, viene triste, cuando una de las reglas principales para servirle al rey como copero
era no llegar con la cara amargada, con problemas de la casa y reflejárselos al rey, porque eran dignos de castigo y aún algunos dignos de muerte. El rey tenía tantas presiones, tantas ideas, tantas cosas, tantos proyectos, y lo menos que quería ver era cuando alguien le estuviera sirviendo comida que estuviera casi con las ganas de llorar o triste, porque era problema más para él en vez de tener una solución. Necesitaba a alguien alegre. Era una responsabilidad que debía de tener el copero, estar siempre alegre. Y por eso dice, entonces temí en gran manera, porque el rey le dijo, ¿por qué estás triste? Esto no es sino quebrantamiento de corazón. Y quizás el rey pudo haber pensado, bueno, este puede estar triste o puede estar afligido porque quizás lo han sobornado y no haya la manera de cómo envenenarme. El rey siempre tenía que estar listo en la astucia para que no lo fueran a envenenar o a destronarlo. Entonces quizás pudo haber pensado de esta manera, quizás está planeando algo y quizás no quiere hacerlo, o quizás quiere decirme algo y no sabe cómo hacerlo, pero el rey estaba atento, su rostro no debía estar así. Por eso es que Nehemías entonces teme en gran manera. Ahora, Nehemías se levanta en preocupación, está triste ante el rey tiene misericordia de él porque lo conoce su vida, conoce el tipo de servicio que él ofrece, que es un hombre honesto, pero Nehemías va a hacerle una gran petición. Y quiero que vea el versículo número 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Ahora, Nehemías le va a revelar exactamente por qué él está triste. Quizás el rey habría dicho, menos mal que no era ningún problema, o que trataba de hacerme algún daño, o que lo estaban sobornando y no hallaba cómo tratar de evitar esta situación. Qué bueno que era esto. Por entonces el rey, yo creo que tocado por Dios, usado por Dios, le pregunta esto, ¿qué cosa pides? Y me llama la atención lo que Nehemías hace. Dice que oró al Dios de los cielos. En ese momento que le pregunta, me imagino que no fue una gran oración la que hizo ante el rey, sino que cerró sus ojitos o dijo, Señor, ayúdame a tener las palabras correctas para decírselas al rey. Pero puso siempre en avance o de primero a Dios, porque Él es el que nos ayuda a desenrollar nuestra lengua para poder hablar de la palabra, para poder explicar la palabra, para poder motivar a otros a través de la palabra, y en este caso, para poder explicar el problema que Nehemías estaba pasando y sus hermanos. Entonces le dice, envíame para que vaya y la reedifique, para que levante nuevamente esas murallas. Y le dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y sabe que le dice, y agradó tiempo. Y aquí hay algo bien importante de ver. 40 días había pasado orando, ayunando, intercediendo ante Dios para poder tener la gracia de hablarle a este rey, de no ofenderlo, de no contarle problemas que ni siquiera le interesaban al rey, pero que el rey pudiera captarlo y que pudiera ayudarle. De esa manera, entonces podemos ver de que Nehemías no solo oró, no solo ayunó y no solo lloró, sino que también planificó. ¿Y sabe por qué le digo planificó? Porque el siguiente versículo dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.
Ahora, es importante orar. Es importante entregar nuestro corazón a Dios en oración, en lloro, cuando le estamos clamando. Pero también hay que tener una disposición para que el Señor vea de que nosotros también queremos formar parte de esa respuesta o de ese resultado positivo que Dios va a dar a nuestras vidas. Él oró, ayunó, pero también planificó. De inmediato el rey le pregunta y le dice, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Y aquí le dice, bueno, dice que le agradó al rey cuando le dijo el tiempo que se iba a tardar, aunque más adelante, en los próximos capítulos, dice que se tardó 12 años estando en Judá. Pero dice que acá él le dio un tiempo. Entonces ya había estipulado un tiempo en el que podía ir, pero aparte había pensado en cómo iba a llegar allá y le pidió 2 cartas. La primera que le pidió fue para que no hubiera ningún problema con los gobernadores del otro lado del río, los gobernadores de las otras ciudades, y que no lo fueran a detener. Entonces llevaba esa carta, se la presentaba y pásale, no hay ningún problema. Pero también la otra carta que pidió fue, había planificado si voy allá y cómo voy a construir. Entonces él ya había planificado en ese mismo tiempo de oración y de intercesión de pedir madera para reconstruir las puertas, incluso para la casa donde él se iba a quedar, para las puertas del templo. Parece que algunas puertas quizás habían sido dañadas en el templo, y para la construcción de las puertas de las murallas. Entonces él había planificado bien. Y esto va especialmente para los líderes. Muchas veces nosotros tomamos posiciones como líderes en la iglesia y pensamos que tomar una posición es cualquier cosa, cuando es un alto privilegio de parte de Dios. Es una responsabilidad. Eso significa que Dios pone en nuestras manos para que nosotros multipliquemos ese trabajo, para que expandamos el trabajo que Dios nos ha hecho como líderes, como anfitriones, como supervisores, como pastores de zona. Tenemos responsabilidades. Y no es solo el hecho de llevar el título como líder, como anfitrión, como pastor, como supervisor, sino que incluye una responsabilidad, y esa responsabilidad incluye planificación. Los líderes cada 15 días tienen que sentarse y planificar en los grupos familiares para ver quién va a llevar invitados, para orar por esos invitados, para interceder por esos invitados, para que el próximo miércoles que lleguen o el próximo día de reunión en la célula, esas almas se conviertan a Cristo. Oramos a Dios, pero también planificamos. Y muchas veces el líder va y nada más tiene la célula y se predica y se enseña la palabra, pero no planifican, no organizan. Y por eso es que muchas veces no se avanza en los grupos familiares, porque el líder tiene que ser un hombre de planificación, tiene que ser un hombre que tiene que tener visión y multiplicar sus grupos, multiplicar la gente que está allí en ese hogar, aprendiendo la palabra, que ese pueda ir y llamar a otras personas. Pero hay que planificar, hay que organizar. Muchas veces algunos de los líderes ni siquiera mandan a tiempo el reporte, y esa es parte de la planificación. Y muchas veces se les ha dicho en las reuniones, el pastor se ha acercado directamente a ellos, vieron los supervisores cómo sufrimos a veces para poderle entregar el reporte a nuestro pastor de zona, y luego el pastor de zona sufre porque no puede entregarle el reporte al pastor general. Entonces todo se atrasa por no planificar. Necesitamos los líderes ser hombres de oración, hombres de ayuno, hombres que se someten a Dios, pero también hombres que planifican. Tenemos que planificar, tenemos que organizarnos bien. Hasta lo más mínimo que se realice en la célula es porque Dios nos ha permitido estar ahí. Hay que planificarlo lo mejor posible para que todo sea para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo número 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Dios. Cuando en verdad te apasionas para clamar a Dios por las necesidades que tienes o por las necesidades que otros tienen, y tú estás intercediendo por esas necesidades, Dios actúa de manera sobrenatural, porque Dios sabe que tú tienes la intención de ayudar a alguien más o de mejorar el problema en el que tú estás viviendo o pasando. Le dio cartas el rey Artajerjes
para que fuera y cortara madera en el bosque, para que pasara fácilmente por todas las ciudades donde iba a pasar y que nadie lo detuviera. Y aparte dice que lo mandó con capitanes del ejército y gente de a caballo, porque sabe que también lo mandó con el título de gobernador. No era su intención esa, pero ahora él iba como el gobernador de Judá. Entonces lo mandaron con ejército, gente que lo protegiera, que lo cuidara, con cartas y con el permiso para que pudiera cortar todos los árboles y que construyera los muros de la ciudad. Imagínense cómo Dios contesta cuando uno se entrega por completo de corazón, apasionadamente, para que Él conteste las peticiones. Pero hay que hacerlo de corazón y con entrega. Versículo número 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dice que llegó y no les dijo: aquí vengo y voy a construir los muros. Se organizó, se preparó donde iba a habitar. Al tercer día sale de noche y va a dar una vuelta por toda la muralla. Y lo que hace es que era un hombre preparado y organizado, y empieza a hacer cálculos de lo que iba a gastar, el tiempo que iba a invertir para hacerlo, cuánta gente se iba a necesitar. Y hace esto porque sabía que de la misma gente, del mismo pueblo, iba a haber gente que iba a tener oposición. Y le iban a decir: no, pero pues, ¿para qué lo vamos a destruir si estamos bajo el dominio del rey Artajerjes? Cualquiera va a venir y lo va a volver a destruir. Entonces iba a haber oposiciones, o no tenemos suficiente dinero, no podemos hacer esto, lo otro. Pero él analizó y organizó todo eso, luego se reúne con ellos y ahora les explica la situación. Es necesario que construyamos, yo he venido porque necesito que se levanten estas murallas, necesitamos reconstruirlas porque Dios nos ha permitido regresar nuevamente y ahora es tiempo de edificar. Así de que le dijo: manos a la obra, hay que construir. Versículo 18. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Yo creo que lo que más me llama la atención de este versículo es de que dice que la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Es decir, él no dijo: wow, la posición que yo tenía como copero, ese contacto que yo tenía directo con el rey, la forma en la que yo me comportaba, eso fue lo que nos permitió que yo esté acá y que venga hasta aún aquí con ejércitos, con capitanes, y que ahora yo sea el gobernador y que vamos a construir, y todo esto que tenemos es por el esfuerzo que yo he hecho. En ninguna manera hizo eso Nehemías, sino que dijo que la mano de Dios había sido buena sobre él y que además había tocado al rey para que el rey le cediera todo lo que él estaba pidiendo, pero le dio la honra y la gloria a Dios. Cualquier triunfo que podamos tener como familia, como cristianos, como hermanos de esta congregación, como líderes, yo creo que no depende de que soy un gran predicador, de que soy un gran siervo, de que soy el que llego más temprano, de que tengo mejor la voz, del que estoy ahí con todos los instrumentos siempre listos para tocar. No se trata de lo mejor que tú eres,
sino la gran misericordia que Dios ha tenido en tu vida y en mi vida para usarnos, para exaltar su nombre. Toda la gloria es para Dios. Cuando el predicador, cuando el hombre que dirige a un grupo se jacta a sí mismo, hace a un lado a Dios y dice Dios no es necesario, eso significa de que Dios se aparta de él. Y este hombre va a terminar en una gran desgracia y vergüenza, porque sin la guianza de Dios nada somos. Pero cuando incluimos a Dios y le exaltamos y le glorificamos por hasta lo más mínimo que Él nos da, Él siempre está bendiciéndonos y multiplicándonos más. Todas nuestras necesidades Él las suple a tiempo cuando exaltamos y glorificamos su nombre. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Versículo 19 y 20. Y con esto vamos a terminar con estos dos versículos. Vamos a cubrir estos dos capítulos y nuestro pastor continuará el próximo domingo. Versículo 19 y 20 entonces. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Zorobabel encontró oposición para construir el templo. Esdras encontró oposición cuando llegó y trataba de reorganizar al pueblo para dirigirlo en adoración a Dios. Nehemías no fue la excepción, también tuvo oposición. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas en servicio a Dios, cuando tú quieres entregarte a Dios, quieres darle lo mejor a Dios, la gente dice: tú no puedes, tú no sirves si tú eres un gran pecador. Tú eras una persona que estabas tirado en las calles, eras una prostituta, eras un drogadicto, eras un ladrón, eras un homosexual, eras un hombre malo. ¿Cómo es posible que Dios te va a levantar y te va a usar? Siempre hay oposición. Pero ¿sabe que cuando ponemos la mirada en Dios y decimos: el Dios que me ha llamado es el que me va a fortalecer, y el que va a demostrar de que Él es el que me ha llamado, y por eso voy a servirle y voy a dar todo lo que yo pueda de mí, entonces Dios actúa en nuestras vidas y nos usa de una manera sobrenatural que ni nosotros mismos nos creemos. Y yo siempre, cuando hablo esto, me recuerdo de mí. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para yo poder acercarme a ustedes y poderles servir y compartir la palabra de Dios? Yo sé que muchos de ustedes se preguntan eso: ¿quién era yo para estar en este lugar? Todas las cosas malas que dije, todas las cosas malas que hice, siempre hay oposición. Pero cuando Dios está en nosotros, Él nos va a llevar de victoria en victoria, aún en medio de los problemas y de las dificultades, porque para eso hemos sido llamados, para servirle, para hacer un cambio en nuestras vidas, para ser mejores, para poder ayudar a otros, así como Nehemías lo hizo. Nehemías se pudo haber quedado ahí como copero del rey. Él era rico prácticamente, tenía todos los beneficios, pero él quería ayudar a otros. Y el ayudar a otros, a veces hay estorbos. Y dicen: ¿qué estás haciendo acá? Tú no tienes que estar cantando. ¿Por qué tú eres un líder de grupo familiar? ¿Por qué te bautizaste si tú eras un gran pecador? Regrésate mejor. ¿Y sabes qué es lo más triste? A veces nuestra misma familia, la esposa o el esposo, se oponen y son de estorbo para que tú crezcas espiritualmente. A veces los mismos hijos generan conflictos, los vecinos, los familiares, tu mamá, tu papá te dicen: tú no vas a crecer, tú no puedes hacerlo. Pero cuando Dios te llama, Dios te transforma y te convierte en una nueva criatura. Has sido renovado y ahora te llama para que también puedas bendecir a otras personas, para que puedas transformar a otras personas con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierra sus ojos un momento. Señor, qué gran lección la que aprendemos de Nehemías, Señor. Oposiciones,
noticias malas, noticias que agobian, pero aprendemos que a través de la intercesión y de la oración, Señor amado, podemos no solo tener paz para con nosotros, sino también poder ayudar a los que necesitan, Señor amado. Gracias, Dios amado, porque nos has llamado para servirte, nos has llamado para que podamos hacer tu voluntad y que podamos ayudar a otros, Señor amado, a crecer espiritualmente. Así como ayudaste a Nehemías a que esos muros se levantaran, Señor. Así te pedimos que ayudes a nuestras vidas, Señor, a que podamos levantar esos muros espirituales alrededor de nuestra familia, esos muros espirituales alrededor de nuestros hijos, esos muros espirituales alrededor de mi vida. Necesitamos tu presencia en nuestra vida, Señor amado. Tu palabra dice que si hubiésemos pecado, Señor, pero si nos arrepentimos, tú nos cambias, nos transformas y nos recoges y nos llamas nuevamente tus hijos, Señor. En esta mañana sé que hay muchos que han venido necesitados, Señor, de volver a tener una conexión, un contacto contigo, Señor. Te pido que escuches las oraciones que quizás en este momento están haciendo, Señor, y que transforme sus vidas, Señor, y que los reciba como sus hijos, que perdone sus iniquidades, Señor, porque ellos quieren caminar nuevamente contigo, Señor. Siga orando. Yo quiero hacer un llamado. Si usted considera que ha fallado al Señor y que necesita buscarle nuevamente, Él está con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarle. ¿Alguien quisiera aceptar al Señor Jesús en este momento? Levante su mano y pase acá al frente. ¿Alguien quisiera aceptar al Señor Jesús? Levante su mano. Este es el momento de hacerlo. ¿Alguien quisiera aceptar al Señor Jesús? Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Es necesario decirle a Dios: he pecado contra el cielo y contra ti. Necesito ser transformado, recíbeme como tu hijo. Este es el momento de hacerlo. Pase a este lugar. No se preocupe del predicador, de los hermanos que están ministrando. Ponga su corazón para con Dios, conéctese con Dios. Si necesita reconciliarse con Dios porque le ha fallado, este es el momento de hacerlo. Israel había pecado en contra de Dios y por eso fueron enviados al exilio. Pero Israel se había arrepentido y ahora Dios los estaba regresando y la presencia de Dios volvía con ellos. Este es el momento de hacerlo, de reconciliarnos con Dios. Pase a este lugar. Vamos a orar por usted. Hago un último llamado. Si alguien considera que sus murallas están a punto de derrumbarse, que sus murallas espirituales están a punto de caer, necesita agarrarse de la mano de Dios. Si hay enfermedades, si hay problemas, si hay situaciones difíciles en su vida, este es el momento de ponerlos ante la presencia de Dios. Dios está en este lugar. No es el predicador, sino Dios moviéndose en la vida de cada uno de nosotros. Hable con Dios. Pase a este lugar y vamos a clamarle a nuestro Dios. Si hay enfermedades, si hay problemas, acérquese a este lugar. El Señor es todopoderoso para hacerlo. Él es el Rey verdadero, el doctor, el sanador, nuestro abogado. Él es todo para nuestras vidas. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pase a este lugar.